Saludo en nuestra mesa a Pablo Sigres, un placer tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Bueno, hemos estado hablando en los últimos días cómo Francia está dando los primeros pasos para incluir el aborto como un derecho, o incluso en Reino Unido cómo se va a permitir matar a los bebés con síndrome de Down hasta el propio día del nacimiento, y sin embargo estamos viendo un silencio absoluto en todos los medios de comunicación y también sorprendente entre la mayoría de los profesionales sanitarios. ¿Cómo lo valora? Bueno, desde la Fundación Jérôme Lejeune, nosotros desde luego trabajamos para defender a las personas con discapacidad intelectual, las personas con síndrome de Down en todo caso, ¿no? Con lo cual, considerar que las personas por tener una anomalía puedan ser exterminadas antes de nacer por el aborto, bueno, pues no en absoluto consideramos que sea algo adecuado, ¿no? De hecho, el aborto en sí mismo consideramos que es algo que no es adecuado, porque las personas antes del nacimiento ya son seres humanos, ¿no? Con lo cual, desde el mismo momento de la concepción, vemos que hay un ser que tiene un patrimonio genético diferenciado, que es un ser con un programa de vida autónomo, es un ser humano, con lo cual no entendemos cómo podría considerarse la exterminación de estas personas un derecho de la madre, ¿no? O sea, tanto la propuesta del presidente Macron en Francia como la realidad que está pasando en Inglaterra, consideramos que es verdaderamente preocupante. Es algo totalmente discriminatorio y además se está diciendo como que si esas vidas valiesen mucho menos. Efectivamente, da la impresión de que las personas con discapacidad intelectual tienen una vida de segunda categoría, ¿no? Lo cual desde luego no entendemos que sea así. Y además contrasta con la realidad social, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde se trabaja por la inclusión, se trabaja por la visibilización, se trabaja a favor de la diversidad y de respetar digamos, la originalidad de cada ser humano, y no entendemos que de pronto se pueda pensar que hay personas de segunda y que pueden ser matadas hasta el mismo momento de nacer impunemente, ¿no? Desde la Fundación han lanzado una plataforma de formación e información sobre el síndrome de Down. No sé si nos puede contar un poco más en qué consiste. Efectivamente, hemos lanzado una plataforma que se llama T21 Learning, está en Internet, y básicamente es una plataforma de recursos a partir de nuestra experiencia en el centro médico que tenemos en París y en el que tenemos en Nantes y el otro que tenemos en Córdoba, Argentina, donde lo que vamos mostrando es recursos para las familias, para los cuidadores de las personas que tienen síndrome de Down y también para profesionales, incluso para las propias personas que tienen discapacidad, sobre vida saludable, sobre cuidado de la salud, bueno, sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Además, a finales de este año van a abrir un centro médico en Madrid muy importante, de hecho, ¿no? En eso estamos, de hecho. Efectivamente, la Fundación Jérôme Lejeune llegó a España en el año 2015 y nos hemos dedicado sobre todo a la formación y a la investigación. Y ahora, desde finales de este año, primeros de enero, ¿no? Estamos ahí con las obras acabando para tener la licencia y todo a punto, pero efectivamente ya vamos a abrir una consulta que va a ser la primera consulta especializada en acompañar a las personas con discapacidad intelectual de base genética, es decir, sobre todo síndrome de Down, desde que nacen hasta que mueren, ¿no? O sea, durante toda la vida, una consulta con una atención muy aterrizada en las necesidades de estas personas, con una duración muy superior a una consulta normal, con un equipo de especialistas donde se integran hasta 11 especialidades médicas y paramédicas, siempre centradas en el acompañamiento y en el cuidado de las personas con discapacidad intelectual de base genética, sobre todo síndrome de Down, evidentemente. Juan Antonio. Sí, yo quería preguntar, porque la verdad es que es para quitarse el sombrero la valentía de la Fundación Jérôme Lejeune para haberse presentado precisamente a recurrir una sentencia que hubo, creo que fue el Consejo Superior del Audiovisual en Francia, sobre un vídeo que se emitió sobre el síndrome de Down, en el que se hablaba incluso que como no era para el interés general, que o sea, daba una serie de excusas absurdas, y me pareció muy bien esa presentación, digamos, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo se puede entender que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya rechazado, digamos, en cierto modo, o no haya querido entrar en materia ni en el fondo, cuando realmente el Consejo Superior del Audiovisual se ha comportado de una manera absurda, estúpida y sin ninguna justificación, digamos, de ninguna manera para censurar en la televisión francesa ese tipo de películas? O sea, es verdad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está muy influenciado por los globalistas y sabemos los jueces, ha habido informes que se han publicado del nuevo orden mundial y demás que apoyan muchísimo,
Entonces, a mí me encantaría saber también algún día el nombre de los jueces y todo eso para ver si están en mi listita o en la lista que ha sido publicada de aquellos que son favorecedores del globalismo. Un poco cuál era su Bueno, la Fundación Jérôme Lejeune recurrimos porque nosotros fuimos los que produjimos aquel vídeo, ¿no? Con una organización italiana, con Cordown, efectivamente. Entonces, nosotros recurrimos porque entendimos que era absolutamente injusto, o sea, la prohibición del Consejo del Audiovisual francés lo que nos impidió fue emitir ese vídeo en el espacio destinado a publicidad en las televisiones comerciales en Francia, ¿no? El vídeo se ha emitido en 9 países, no ha tenido ningún problema, es un éxito en YouTube. Creo que hay 8 millones de visitas. Efectivamente, es un vídeo bueno, que presenta la realidad de las personas con síndrome de Down, que básicamente es una realidad mucho más positiva de lo que a veces se nos quiere hacer. De hecho, es una realidad positiva, ¿no? Entonces, nosotros recurrimos porque nos entendimos víctimas, ¿no? Porque se había vulnerado nuestro derecho de expresión. Y además lo hicimos con Inés, que es una de las protagonistas del vídeo. Sí. Bueno, pues porque veíamos que efectivamente no era adecuado, ¿no? Esa prohibición no procedía. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no nos ha considerado víctimas, con lo cual no ha entrado a valorar el asunto, lo cual para nosotros bueno, también nos deja ahí un margen, ¿no? De trabajo, ¿no? Y seguimos negociando con la agencia, el actual regulador, que es otra agencia distinta en Francia. Pero bueno, la realidad es que nosotros ese vídeo se hizo un año, en el año 2014, para el Día Mundial del Síndrome de Down. Seguimos trabajando, seguimos mirando hacia adelante y para nosotros lo que avala nuestro trabajo es la consulta, ¿no? Y el trabajo que hacemos con las personas con discapacidad. Claro, si entiendo, Naciones Unidas incluso les dio un reconocimiento por encima de lo que el Estado francés ha hecho, que ha sido precisamente prohibirlo, ¿no? Y sin embargo, Naciones Unidas da un reconocimiento a eso. Efectivamente, y de hecho hasta reconoce a la Fundación Jérôme Lejeune el estatus consultivo en el ECOSOC, en el comité. Sí, una pregunta, ¿hasta qué punto hay discapacidad intelectual en el síndrome de Down? Hombre, en el síndrome de Down siempre hay discapacidad intelectual. ¿Hasta qué nivel? Bueno, es que el síndrome de Down al final tiene un origen en una anomalía cromosómica, ¿no? En la trisomía 21. Sí. De hecho, a nosotros nos gusta más hablar de trisomía 21 porque se expresa de una manera única en cada persona. Lo que pasa es que hay unos rasgos comunes, ¿no? Entonces, en todas las personas que tienen trisomía 21 hay discapacidad intelectual. Lo que pasa es que es verdad que en distintos grados, ¿no? Hay personas que tienen un nivel de autonomía muy alto. De hecho, 1 de cada 4 personas con síndrome de Down en España trabajan, de adultos, ¿no? Por eso lo digo. Con lo cual el nivel de autonomía que llegan a tener es muy alto. Es verdad que la trisomía 21, como afecta a todas las células del cuerpo, pues sí que produce, a veces puede producir en mayor medida otras patologías, otras enfermedades, ¿no? Una persona con síndrome de Down no es una persona enferma, es una persona que tiene una condición genética, pero sí que puede pues tener autismo, o tiene una mayor prevalencia de autismo o de cardiopatías, ¿no? Como se conoce ampliamente, Alzheimer, ¿no? Al llegar a determinada edad. Bien, lo que requiere es un cuidado especial, pero discapacidad intelectual hay en todos los casos, si bien en grados muy distintos, y se debe insistir mucho en la unicidad de las personas con anomalías cromosómicas, porque la realidad es que esa anomalía afecta de manera distinta a cada persona, de manera única, ¿no? Y provoca casi podríamos decir que una unicidad mayor que en la población general. Te digo eso porque yo cuando me dediqué un poco a ese tema lejano, pero un poco, y estoy hablando de hace unos 25 años, había unos estudios muy interesantes que decían que en parte el problema de algunos síndromes, y el de Down es uno, es la diferencia, diríamos, frente a la normalidad del resto de seres. Es decir, que físicamente es chocante, y cuando hablan también, pero físicamente es chocante. Incluso hubo algún estudio que decía que si se corregía estéticamente el cambio de fisonomía, diríamos, entre comillas, para normalizar con el resto de la población, bajaba mucho, no solamente el posible rechazo del resto de gente, sino que se normalizaban frente a la población directamente, lo cual daba a entender que la discapacidad intelectual era muy baja, es decir, estaba en el mismo rango que podría estar la diferencia intelectual entre los más listos y los menos, por decirlo así. Vamos a ver, discapacidad intelectual en la trisomía 21 hay.
y es eso te objetivo. preguntaba hasta qué punto es Claro, medible depende cada persona. Hay personas que tienen un nivel de autonomía muy alto, ¿no? Y luego depende del acompañamiento que se hace de esa persona desde el momento del nacimiento. Claro, o sea, si hay la una educación. adecuada estimulación, si hay una adecuada educación, si hay un adecuado acompañamiento médico. Por eso nosotros estamos tan contentos de poder abrir el centro médico, el Instituto Médico Jérôme Lejeune en Madrid, ¿no? Porque eso marca mucho la diferencia a la hora de una adecuada calidad de vida que redunda en una mayor autonomía el día de mañana en esa persona, ¿no? Pero es verdad que al final, bueno, la trisomía 21 es una condición genética, no se puede erradicar y lo que hay que hacer es acompañar ¿Por qué has dicho y cuidar que no bien. es una enfermedad? Porque al final no es una enfermedad propiamente dicho, es una condición que afecta a todas las células del cuerpo, pero no hace que esa persona esté enferma necesariamente. Esa persona está enferma cuando padece, por ejemplo, una cardiopatía o un problema digestivo o un problema de metabolismo, pero no tiene por qué padecerlo. La enfermedad ¿no? es la consecuencia. Simplemente es la forma de ser de esa La enfermedad persona. es la predisposición o la consecuencia del problema genético, de la alteración genética. Pero más no, que nada, pero no es una necesaria. enfermedad, No es necesaria. Es que no veo qué ventaja tiene decir que no es una enfermedad. No, yo solamente Bueno, decir es que que- o sea, no es una ventaja o desventaja, o sea, es la realidad. No, pero que da no la es sensación una a ventaja. veces de que no se quiere decir eso, no fuera caso que diríamos que minusvalores el hecho de un señor que tenga la trisomía 21. Pero es que- Evidentemente es una Pero normalidad. es que una persona Down no está enferma, Con lo cual, realmente. No bueno, está es que- enferma, es lleva que una vida opinión, normal y es una corriente. opinión, ¿no? Claro. Efectivamente, este es el dato, ¿no? No es una persona enferma, es una persona que puede llegar a tener un nivel, o sea, una vida Y hacer una absolutamente vida normal. normal. Eso es. Y lo que pasa es que es verdad que sí que es una persona con una condición específica que requiere un acompañamiento específico. claro. Este punto sí que es muy importante, ¿no? Tanto desde la perspectiva médica como desde la perspectiva educativa. Pero evidentemente tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones Eso que no cualquier otro eso ciudadano. sería otra cosa. O sea, Efectivamente. eso incluso si David. estuviera enfermo, No. tendría los mismos derechos. Yo sobre todo iba a destacar, agradecerle sobre todo la labor que hace la Fundación, la sigo bastante de cerca, y más a raíz de la noticia que hemos visto en Inglaterra, de todo lo que está pasando. O sea, al final la sociedad española sigue los pasos de lo que está pasando en Estados Unidos y también lo que pasa un poco en el Reino Unido, porque son más o menos lo que pasa en Estados Unidos salta a Europa, muchas veces a través de Inglaterra, y la consecuencia de que el aborto hasta prácticamente el día de nacimiento es una consecuencia de lo que pronto llegará a España. Pero es que en España estamos viendo cómo tienen que ser fundaciones las que vengan a decirnos, oiga, defender los derechos humanos, defender la vida es esto. Porque no se puede hablar de derechos humanos cuando le estás quitando directamente la condición de ser humano Hombre, claro. a una persona que puede sufrir la trisomía 21. Porque es lo que está pasando directamente. O sea, estamos viendo que a esas personas se les niega directamente la vida. Entonces, yo quiero agradecer esta lucha contracorriente que están haciendo ustedes y me gustaría saber su opinión sobre todos esos ataques que están haciendo, no solamente ya en el ámbito, ya no estamos hablando directamente del aborto, sino directamente ya en el ámbito educativo y cómo se deja a las personas sin ayudas, a las familias que muchas veces tienen que estar al lado de ellos con sus cuidadores y tienen que pagarlo de su bolsillo. Y que algún cuenta que esa destrucción que te lleva un poco y te aboca, digamos, en el momento que te anuncian que vas a tener un hijo con estas características, con esta trisomía 21, el decirte, oiga, es que no voy a poder hacer frente, lo mejor es abortar. Entonces me gustaría sentir su opinión sobre lo que la deriva hacia la que va España, si es tal o no es tal, y si piensa usted que defender los derechos humanos se puede hacer sin defender la vida de estas personas. Bueno, nosotros en la Fundación Jérôme Lejeune creemos que para defender a la persona hay que defender todos sus derechos, ¿no? Y el primer derecho es el derecho a la vida. Y además creemos que debe hacerse en todos los casos y sin distinción, ¿no? Muy particularmente, evidentemente, en el caso de las personas con discapacidad o en el caso de cualquier persona en situación de vulnerabilidad, ¿no? Por tanto, por eso tenemos un posicionamiento claro en lo que es la defensa de la persona también en útero, ¿no? Desde el mismo momento de la concepción, porque efectivamente, como decía Jérôme Lejeune, en el momento que acaba el proceso de fecundación y aparece el cigoto, hay un nuevo ser
aunque sea unicelular, que está vivo, que tiene un patrimonio genético, que es un patrimonio genético humano, y que tiene un programa de vida autónomo que podrá desarrollarse siempre que se den las condiciones adecuadas, ¿no? Por eso nosotros siempre vamos a entender que ese ser es un ser humano y que merece la máxima consideración y el máximo respeto, ¿no? Y de ahí que estemos convencidos, ¿no? y nos dediquemos firmemente a acompañar a las personas más vulnerables, y pues por ejemplo ahora a través de la apertura de este centro médico, ¿no? Y en general en los centros médicos que mantiene la Fundación en distintas partes del mundo, porque realmente lo que nosotros creemos es que la sociedad debe trabajar para dar a cada persona el acompañamiento más adecuado para su mejor desarrollo, ¿no? Y desde la sociedad civil, independientemente de lo que hagan los poderes públicos, vemos que tenemos una misión importante en hacer esto, y bueno, por eso el abrir este centro médico en Madrid nos da muchísima alegría, ¿no? Y el poder traer a los mejores especialistas para acompañar a las personas con síndrome de Down y en general a las personas con discapacidad intelectual bueno, hacia su mejor desarrollo, pues creemos que ese es el camino más adecuado. Más allá de eso, pues evidentemente si los poderes públicos y el legislador plantea caminos distintos, pues nosotros abriremos toda vía de diálogo posible para poder mostrarles la realidad de las personas con discapacidad intelectual, que es una realidad hermosa, que es una realidad que tiene retos, que es una realidad que requiere un acompañamiento y un cuidado, y que nosotros estamos ahí para ofrecerlo desde nuestro lado. Pablo Sigris, un placer tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias.